Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su promesa cumplirá, de gloria en gloria lo hará. En medio de la batalla yo le cantaré, mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Así es, chicos hermosos, en todo tiempo debemos de adorar a nuestro Señor, porque Él es el más grande y poderoso Rey de la creación. Y bueno, aquí estamos de nuevo, estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Hoy vamos a estudiar la vida de Saúl, que fue el primer rey, ¿verdad?, que el pueblo de Israel pidió. Y bueno, pues comenzamos entonces. Ya vimos en el video pasado la historia de Samuel, ¿verdad?, que era el primer profeta que la Biblia nos habla, que ahora sí que es un profeta de oficio. Es como quien dice un maestro de profetas. Lo primero que muestra la Biblia. Y hoy vamos a ver a Saúl. El Señor es el único rey que el pueblo habría necesitado, mas es triste ver que en cada cultura y época el pueblo de Dios quiera ser como los demás y conformarse a las costumbres de sus vecinos incrédulos. Pero Jesús nos dice: no te hagas pues semejante a ellos. Esto está en Mateo capítulo 6, versículo 8. Jesús es el único que tiene el derecho para regir en nuestro corazón. Dios usa con frecuencia la desgracia para llevarnos al lugar mismo donde nos mostrará su voluntad. Los momentos sombríos solo duran el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Al igual que Gedeón, antes de su llamado, también Saúl se consideraba a sí mismo alguien insignificante e incapaz. Pero a través de las historias en la Biblia sabemos que a Dios le encanta usar a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Primera de Corintios 1:27. Así es como nos damos cuenta que las victorias que disfrutamos son su mano y no la nuestra. Esto está en 2 de Corintios 12, 9 y 10. Se necesita del Espíritu Santo de Dios viviente para convertirnos en hombres y mujeres nuevos, para transformarnos en la semejanza de Cristo y hacernos como Él se propuso crearnos. Tal transformación es la voluntad del Señor para nosotros. Esto está en Romanos 8, 28 y 29, y también en el 12, versículo 2, y en 2 de Corintios capítulo 5, 19 al 21. Y Dios dio a Saúl un nuevo corazón.
Nosotros también necesitamos que Dios quite nuestro endurecido corazón y lo cambie por uno nuevo antes de servirle para lo que Él nos ha creado. Para servir al Señor se necesita un corazón completamente sometido a Él para que podamos vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Ezequiel 36, versículos 26 y 27 nos insta a ello. En la insistente petición de los israelitas por un rey, Dios satisface los deseos del pueblo. Saúl, un atractivo personaje, se cree que Saúl medía 2,13 metros de altura. Por un momento analicemos el contraste con el apóstol Pablo. Ambos tenían el mismo nombre. Ambos eran miembros de la misma tribu del linaje de Benjamín. Pero Saúl mostró el poder de la carne y el apóstol Pablo el poder del espíritu. En cuanto al físico y atracción personal, Saulo de Tarso, es decir, Pablo, era totalmente distinto, era débil, y el rey Saúl era fuerte. Esto nos lo hace notar en 2 de Crónicas capítulo 10, versículo 10. El rey Saúl era obra de la carne, es decir, a petición del pueblo, y Saulo de Tarso fue llamado especialmente por Dios. La carne de Saúl solo trajo muerte, pero Saulo de Tarso solamente trajo vida en el poder del Espíritu Santo. Saúl nos muestra el esfuerzo infructuoso del vivir en la carne, es decir, en el viejo hombre. Saúl, al encontrarse con Samuel, era ignorante de lo que era un hombre de Dios y trató de comprar su favor con comida. Así estamos cuando solo hemos conocido una religión, creyendo que el favor de Dios para nuestra salvación la podemos pagar con nuestro propio comportamiento o con ofrendas. Saúl, como un buen benjamita, perteneció a la tribu de Israel, que fue la más valiente y guerrera, de la cual su país era el centro del combate contra los filisteos. Aunque en ese tiempo el pueblo de Dios estaba en derrota contra los filisteos, el Señor deseaba que su pueblo fuera libre. Pero la libertad solo viene cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz de Cristo, por lo cual el Espíritu Santo obra la victoria que requerimos. Y de hecho, todo lo que recibimos del Señor tiene que llevarse a cabo en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo. Esto es en la cruz. La cruz es el medio por lo cual esto está hecho. Siempre se requiere ver la cruz como nuestro único objeto de salvación. Para Samuel, Saúl se le hizo correcto. Tenía presencia de mandatario con quien todo pueblo soñaba. Pero Dios también daría una lección a Samuel respecto a que para Dios es más importante el corazón de una persona que la presencia física. Vemos cómo Samuel unge a Saúl. En respuesta a la insistente petición de los israelitas por un rey, Dios satisface los deseos del pueblo, y Saúl, un atractivo personaje de la tribu de Benjamín, salió en busca de las asnas de su padre, que se habían escapado de su propiedad, y en su lugar se encuentra con Samuel, quien lo unge como rey. Samuel hace un banquete y derrama una redoma de aceite sobre su cabeza, y daría un beso en su mejilla, símbolo de homenaje a un rey. La redoma es una especie de envase que puede ser de cuero o de metal, y le cabía como medio litro de aceite. A veces incluso son cuernos de un buey. Eso es la redoma. Al ver Saúl a Samuel no lo conocía. Esto nos da a notar que para Saúl las cosas de Dios no habían sido de gran importancia, puesto que Samuel laboraba en el templo
desde niño y era un gran profeta levantado por Dios. Algunos del pueblo lo menospreciaron diciendo: ¿cómo que este es el que nos va a gobernar? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron regalos ni presentes. A un rey se acostumbra a traer regalos en símbolo de respeto y de complacencia de que él sea rey. La voluntad de Dios no siempre suena razonable y les parece poca cosa a algunos. Lo cierto es que Dios no nos demanda que entendamos su voluntad, sino que la obedezcamos, aunque nos parezca poco razonable. Saúl hizo cosas grandes para Dios, cuando se sometió a Dios y le permitió a su espíritu capacitarlo y dirigirlo. El Señor también a nosotros nos puede usar para hacer grandes cosas cuando andamos en el espíritu y obedecemos sus indicaciones iniciales. Esto nos lo explica Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 28. Mientras que Saúl honró al Señor y le dio el primer lugar, disfrutó de un reinado exitoso y próspero. Solo fue el impacientarse y dejar de confiar en Dios cuando comenzó su decadencia. Samuel da un discurso al pueblo con referencia a la integridad. Para ser íntegros debemos de tener el deseo ferviente de reconocer, obedecer y honrar al Padre en todo lo que hacemos, así como estar prestos a confesar y arrepentirnos de nuestros pecados tan pronto se manifiesten en nosotros. La persona íntegra es igual en público y en privado. Por eso es bueno hacernos esta pregunta hoy. ¿Cómo tratamos a los demás cuando nadie nos observa? Si tenemos integridad, no daremos razón alguna para ser acusados, pues nuestra vida habla más claramente que nuestra voz. Nos lo explica Mateo capítulo 7, versículo del 16 al 18. El reinado de Saúl. Los primeros años del reinado de Saúl honró a Dios. Su reinado duró 40 años, pero solo 2 años obedeció a Dios. Saúl comenzó a reinar a los 30 años, y Saúl, ante sus temores, mostró un liderazgo pobre en los momentos que su carácter debería de dominar su ser. Tuvo inseguridad en los retos que como rey pudieron haberle catapultado a mayor respeto de sus súbditos. Por ejemplo, ante Goliat, Saúl mostró de una forma natural su cobardía en público, cuando debió demostrar valentía y gallardía. Saúl ganó muchas grandes batallas, obtuvo victorias para Israel, pero nunca conquistó los demonios de dentro de sí mismo. Por consiguiente, también tuvo muchas derrotas. Samuel advirtió al pueblo del peligro de no permitir que Dios sea su rey en sus corazones. Primera de Samuel 12:25 nos hace la observación. Y para ello tenemos un ejemplo. Una vez un niño hiperactivo recibe la orden de su madre para que se siente tranquilamente en una silla. El niño obedece de mala gana, pero una vez que se sienta, le dice a su madre: puedo estar sentado por fuera, pero por dentro sigo corriendo. La autoridad de su madre fue suficiente únicamente para controlar el cuerpo de su hijo, pero no su corazón. Este era el caso de Israel. Como un niño pequeño, la nación de Israel fue amonestada por Samuel a continuar en los caminos de Dios, aunque el pueblo ahora tuviera a su propio rey. Exteriormente ellos estuvieron de acuerdo en servir y obedecer a Dios, pero a pesar de su rendición externa, sus corazones pecaminosos quedaron inalterables. Dios quiere que el pueblo que tiene cuerpos, acciones y corazones y actitudes le agraden solamente a Él.
Dios no actúa fuera de nuestro carácter, pero sí necesita madurez para muchas de las promesas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl, éste reaccionó en ira. El poder que le dio el Espíritu Santo de Dios lo administró en ira. Esto nos enseña que Saúl no tenía madurez ni control de su carne, porque la ira es totalmente lo contrario que la fortaleza que da el amor. Esta fortaleza de Saúl salió como ira y no como amor. Dios nunca desampara ni desamparará a su pueblo, porque iría en contra de su naturaleza. En las pruebas tal vez se encuentre callado, pero está atento a nuestro corazón y el desarrollo del carácter que tengamos. Él nunca podrá ser burlado. Podríamos simular por fuera un buen carácter que refleja madurez, pero Dios está viendo nuestro interior, el cual debe de estar apacible. Esto es carácter, que a pesar de las tormentas de la vida en nuestro ser interior, estemos tranquilos. No que no nos importe lo que está pasando afuera, sino que estamos esperando la palabra de la sabiduría que viene solamente de Dios para actuar conforme a su voluntad. Vemos ahora la obstinación de Saúl. Saúl tenía que pelear contra los amalecitas y Samuel le da una orden a Saúl. Antiguamente los profetas podían dar órdenes a los pueblos y también a los reyes, porque un profeta era la voz de Dios activa. La voz de Dios para Saúl era reunir al pueblo en Gilgad, y ahí debía de esperar a Samuel 7 días. Esto fue diseñado por Dios para saber, Samuel, si Saúl se sujetaría a la voluntad de Dios o actuaría en su propia voluntad. Como debemos imaginar, Saúl no pasó la prueba. Su obstinado corazón lo hizo actuar en sus propias fuerzas y mandó a un sacerdote a realizar la ceremonia de ofrenda de paz, como había escuchado decir a Samuel que haría. Al hacer esto, Saúl demostró que no estaría dispuesto a obedecer y sujetarse a la voluntad de Dios. Saúl no tenía confianza en lo que los sacrificios representaban. Para Saúl eran meras ceremonias. Al igual que en la actualidad, hoy hay miles de personas que ven el sacrificio de Cristo en la cruz como una mera ceremonia y no creen en el valor de la cruz y lo que ella representa para la humanidad. Saúl, como muchos actualmente, tienen un argumento religioso a favor de su desobediencia. Saúl siempre tuvo sus ojos puestos en lo que diría la gente y no en lo que mandaba Dios. Saúl no perdió el trono porque lo derrotaran sus enemigos, sino por la falta que había en su corazón. Él no tenía comunión con Dios. Recordemos que la comunión significa ponerse de acuerdo con Dios en su voluntad. Eso es estar en comunión con Dios. Si Saúl verdaderamente se hubiera arrepentido de su desobediencia, hubiera sido perdonado, porque las advertencias de Dios, como sus promesas, son condicionadas. En la Biblia no existe fatalismo, sino una amorosa disciplina que el hombre se recupere, pero tras ello está la omnisciencia divina. La conducta de los filisteos es demasiada confianza en sí mismos, seguros de sus propias fuerzas. Eso es lo que es ser un filisteo, una persona segura de sí misma. La fe verdadera no mengua ni se pone en uno mismo, sino en Dios, como único autor y consumador de lo que esperamos, que es nuestra fe. El hijo de Saúl, llamado Jonatán, tenía una fe auténtica en Dios y por eso no escatimó en avanzar en la batalla, creyendo en Dios
que le daría la victoria. Jonatán no pensó en sí mismo. La posesión más grande que un hombre o una mujer de Dios puede tener es su fe. Y más si hombres y mujeres lo siguen, porque esta fe es visible a los ojos, y también hay que lamentarse en aquel hombre o mujer que sigue a un líder en incredulidad de lo que Dios puede hacer a través de él. Esto se llama deslealtad al líder. Dios se mueve cuando nosotros nos movemos, y nos movemos en fe, pero podemos ser estorbo queriendo ayudar a Dios. Si dudamos de su perfecta voluntad para nuestra vida. Antes de realizar algo, es importante consultar a Dios. Y Saúl no lo hizo. Él se desesperó por ver que Samuel no llegaba y actuó en sus propias fuerzas. Si no aprendemos a vivir conforme al Espíritu Santo, la carne reinará y contristará al Espíritu Santo. Saúl falló en sus pruebas, primero porque no confió en Dios y segundo porque no obedeció a Dios. La carne también es símbolo del Antiguo Testamento, donde todo se hacía por esfuerzo humano, esperando agradar a Dios. Pero andar en el Espíritu es solo obedecer las leyes del Espíritu de vida, puesto por Dios en nosotros. Las características del esfuerzo del hombre son las buenas obras, el dinero, el dar o recibir educación social o religiosa. Al hombre natural le encanta aferrarse a sus propios esfuerzos y obras particulares, desechando la obra de la cruz. Al hombre natural entiende cuando se le explica la razón de la crucifixión de Jesucristo, pero su obstinado corazón lo lleva a no poder creer en ella para su propia salvación. La carne siempre quiere agregarle algo a lo que solo Dios puede hacer. Saúl perdonó a Agag, y esto significa perdonar al representante de la carne. Y un hijo de Dios no puede darse el lujo. Un hijo de Dios es espiritual y en las cosas del espíritu quiere andar, no en la vanagloria de la vida. Y Saúl solo pensó en su ganancia personal al perdonar al rey de la carne, y pensó en la fama que esto le daría y la riqueza. Y todo cuando el profeta lo enfrenta, él dijo que guardaría la riqueza para Dios. Esto es muy triste, como si Dios necesitara riquezas mundanas. Esto es lo que comúnmente piensan las personas no espirituales, en darle a Dios riqueza material. Saúl rechazó la palabra de Dios al haber rechazado las indicaciones de Samuel. Aunque Saúl siguió reinando en lo material, pero el reinado espiritual ya lo había perdido. Saúl se preocupó más de cómo se veía ante el pueblo y no cómo lo veía Dios. Lo que no hizo Saúl lo tuvo que hacer Samuel al destruir a Agag por completo. Así se debe de hacer con cualquier obra de la carne, destruirla, que no quede ni rastro de ella. Como conclusión de este estudio del rey Saúl, nos revela actitudes y acciones que lo condujeron a ser rechazado por Dios. Por ejemplo, la presunción, la racionalización, el orgullo, la testarudez y una total desobediencia marcan los últimos días de su reinado. Samuel ungió a Saúl y Dios le dio un nuevo corazón, y después de su rechazo como rey, el Señor se apartó de Saúl. Esto representa al cristiano que ha sido equipado por Dios para realizar tareas, pero cuyos pecados voluntarios le han descalificado para un servicio posterior.
Tú no puedes esperar dirigir a otros efectivamente mientras no estés dispuesto en primer lugar a ser dirigido por Dios. Para esto se levantan muchos estorbos como son el orgullo, la testarudez, la rebeldía, y todo esto opaca nuestra relación con Dios. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a cambiar a fin de que seamos buenos instrumentos en sus manos para ser líderes piadosos, que es lo que desea el Señor. Saúl tenía la apariencia de rey, pero espiritualmente estaba lejos de serlo, pues demostró que solo le interesaba lo material para su provecho. Samuel también aprendió que los que son de la carne, no importa el esfuerzo que se haga en ellos, nunca se podrá agradar a Dios en la carne. Por eso Dios promete y tiene que hacer una transformación del corazón. Saúl, por su rebeldía contra Dios, ya no fue más un representante de Dios, y el sacerdote Samuel ya no vino más a andar con él. Samuel ya no le dio más consejos ni dirección de parte de Dios. Samuel lloró porque Saúl se perdió en su carne, pero Dios interrumpió a Samuel en la depresión por Saúl, porque Dios ya tenía un rey conforme a su corazón, que traería el más grande momento de la historia al pueblo de Israel. Ese rey sería el rey David. Recordemos que Dios rechaza a todo aquel que rechaza su palabra. Por eso nunca lo hagamos. Oremos. ¿Se complace el Señor tanto en las ofrendas? No. A Dios le agrada más que se le obedezca. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a otros dioses, esto es idolatría, y es tan mala la idolatría como la obstinación. Señor, ayúdanos a ser sabios, a esperar siempre en tu gracia que nos sostiene, que seamos humildes y voluntariamente nos sometamos a nuestras autoridades que por Dios han sido puestas, y queremos nosotros también tenemos que dar cuentas de ello. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la fe, gracias por ayudarnos, Señor, a conocer que no debemos de andar en la carne, que no venimos para la gloria de la vida, sino venimos para agradarte, venimos para adorarte, venimos para servirte, para testificar de ti con nuestra vida a otras personas. Señor, ayúdanos a andar en ese nuevo corazón que tú nos has dado, un corazón sensible, una mente como la de Cristo, que es capaz de hacer tu voluntad, capaz de hacer las cosas como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Y bueno, pues si es primera vez que ves un video como esto, no me puedo despedir sin antes dar la oportunidad a alguna persona que nunca le ha entregado la vida a Jesucristo. Si hoy quisieras entregarle la vida a Cristo, te pido de favor que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí, dile: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres. Por favor, perdona mis pecados y dame la vida eterna. Creo que al rendir mi corazón a Jesucristo, tu Hijo, yo nazco de nuevo y tengo la oportunidad de ser una nueva persona. Y que el día que yo muera, iré a vivir contigo, porque así dice tu evangelio. Que si creyera en mi corazón y lo confesara con mi boca, tú me salvarías. Señor, yo creo. Y de hoy en adelante soy tu hija o tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Dicen que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y al momento que tú decides entregarle tu vida a Jesucristo,
Eso es lo que se llama arrepentimiento de salvación, para salvación. Dejas de andar en esta carne, en esta pecado, de ser pecador, para ahora ser hijo de Dios. Y eso te da derecho a toda la herencia que nos muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Toda la Biblia son toda nuestra herencia. Hay muchas promesas en la Biblia a las cuales Dios te quiere entregar. Por eso es importante que si no tienes una Biblia en casa, tú te compres una y comiences a leerla. Muchas personas nos preguntan, ¿cómo leerla? ¿Por dónde comenzar si la Biblia tiene varios libros? Bueno, pues puedes comenzar por el Evangelio de San Juan, que es un evangelio muy sencillo y fácil de entender. Después puedes leer los Salmos, que son hermosos cantos como tipo de oraciones que crearon para pedirle a Dios y para también adorarlo. Puedes leer Proverbios, que es un libro que nos da sabiduría para saber cómo debemos de actuar en esta vida. Y así poco a poco, cada libro nos va ayudando, así como nosotros estamos viendo los libros, pero estamos estudiando las historias de hombres y mujeres de la Biblia, así también tú puedes enriquecer tu vida viendo lo que el Espíritu Santo te revele. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este estudio y si Dios quiere, pues les hablaré de nuevo en otra ocasión con otra historia de otro hombre o mujer de la Biblia. Que tengan un excelente día y que la pasen muy bien. Hasta luego.